¿Alguna vez has caminado por un cementerio al anochecer? ¿Has sentido esa quietud que pesa más que el silencio, esa paz que se siente antinatural? Nos han enseñado que los camposantos son lugares de descanso. Pero para algunos, para aquellos que visten el hábito y portan la cruz, son la última línea de defensa. Son los guardianes de la puerta entre nuestro mundo y el otro. ¿Pero qué sucede cuando esa puerta se abre? ¿Qué pasa cuando el horror no respeta el agua bendita y las sombras no temen a la cruz? Lo que estás a punto de escuchar no son simples cuentos de fogata. Son los ecos de susurros recogidos en confesionarios. Son las dudas que asaltan a los hombres de fe en la soledad de la madrugada. Hemos reunido 10 testimonios, 10 cicatrices en el alma de sacerdotes que miraron al abismo, y descubrieron que el abismo les devolvía la mirada. Prepárate. Apaga las luces, si te atreves. Porque esta noche, caminaremos por los pasillos más oscuros de los cementerios más embrujados del mundo, guiados por aquellos que juraron protegernos. Historia 1. El rezo que se escuchaba en latín en Nuevo México, EUA. El desierto de Nuevo México es un lugar de extremos. El sol castiga la tierra agrietada con una furia implacable, y la noche trae un frío que parece venir directamente de las estrellas, tan claras y distantes que parecen astillas de hielo. En medio de esta vasta y solitaria extensión de adobe y arena, se encuentra la misión de San Ezequiel, un puesto de avanzada de la fe que ha resistido tormentas de polvo y siglos de olvido. El padre Damián era el custodio de esta reliquia. Un hombre práctico, curtido por el sol y el escepticismo que da la soledad. Su parroquia era pequeña, sus deberes simples, y sus noches, hasta entonces, silenciosas. La misión tenía un osario. No era una cripta elegante, sino un sótano profundo, excavado bajo el altar mayor, donde los huesos de los primeros misioneros franciscanos y los conversos nativos descansaban juntos. Una pesada rejilla de hierro forjado, siempre cerrada con un candado oxidado cuya llave Damián guardaba en su escritorio, era la única entrada. El lugar olía a polvo milenario y a piedra seca. Estaba, como siempre, vacío de vida. La primera vez que lo oyó, pensó que era el viento. El viento del desierto puede jugar malas pasadas, aúlla entre los cañones y silba a través de las vigas de madera vieja, imitando voces humanas. Damián estaba en la pequeña sacristía, revisando las vestimentas para la misa del domingo, cuando un murmullo llegó a sus oídos. Se detuvo, con una estola de seda púrpura en las manos. Era bajo, rítmico. Parecía latín. Es el cansancio, se dijo, frotándose los ojos. Pero la noche siguiente, el sonido regresó. Y esta vez, no había viento. Era un rezo. Inconfundible. Requiem aeternam dona eis, Domine. Un coro de voces secas, como hojas de otoño arrastradas sobre piedra. Damián sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura del desierto. Dejó sus aposentos y caminó hacia la capilla principal. La nave estaba bañada por la luz azul de la luna que entraba por el claristorio. El aire estaba inmóvil. Y el sonido venía, inequívocamente, de debajo de sus pies. Se arrodilló frente al altar, junto a la rejilla del osario. El olor a polvo era más intenso ahora, con un matiz nuevo, algo vagamente metálico, como sangre seca. Acercó la oreja a los barrotes fríos. Las voces eran claras, docenas de ellas, superpuestas en una cadencia desordenada pero urgente. Et lux perpetua luceateis. ¿Quién está ahí?, preguntó Damián, su voz sonando demasiado fuerte en la quietud. El canto cesó. No se apagó, fue cortado, como si una puerta se hubiera cerrado de golpe. Un silencio denso cayó sobre la capilla. Damián esperó, con el corazón latiendo contra sus costillas. Nada. Solo el zumbido de sus propios oídos. Pasó una semana en una tensión nerviosa. Durmió poco. Cada crujido de la misión lo hacía saltar. Empezó a dudar de su cordura. Quizás la soledad finalmente lo había quebrado. Decidió que necesitaba pruebas. Una noche, llevó una grabadora de voz portátil, una vieja reliquia de los años 80 que guardaba en un cajón. La encendió y la colocó sobre la rejilla. Esa noche, los rezos no comenzaron. En cambio, escuchó un sonido diferente.
un raspado seco. Como el de un hueso siendo arrastrado por la tierra compactada. Luego otro. Y otro. Venían de la oscuridad de abajo. Damián retrocedió, agarrando el crucifijo que colgaba de su cuello. De repente, un solo golpe metálico resonó en la capilla, haciendo vibrar el suelo. Fue el candado. Algo había golpeado el candado desde el interior. Damián corrió. Salió de la capilla, cerró las pesadas puertas de madera y atrancó la entrada desde fuera. Se negó a volver a entrar después del anochecer. A la mañana siguiente, con la luz protectora del sol inundando el desierto, fue a recuperar su grabadora. El candado seguía en su lugar, intacto. El osario estaba en silencio. Tomó la grabadora y regresó a su estudio. Presionó play. Al principio, solo se oía el siseo de la cinta. Luego, escuchó sus propios pasos al dejar el dispositivo. Silencio. Largos minutos de silencio estático. Estaba a punto de apagarla, aliviado, cuando una voz emergió del altavoz. No era un coro. Era una sola voz. Una voz anciana, seca como el polvo, que hablaba un latín gutural y lento, no rezando, sino hablando. Decía una sola frase, una y otra vez, clavis. Dami y clavem. El padre Damián no hablaba latín con fluidez, pero entendió esas palabras. Buscó la llave en su escritorio. La pesada pieza de hierro negro estaba allí. La voz en la grabadora se repetía, la llave. Dame la llave. Mientras escuchaba, paralizado, la voz en la grabadora cambió. Dejó de pedir la llave y dijo algo nuevo, algo que heló la sangre en las venas del sacerdote. Damianus. Dijo su nombre. El padre Damián solicitó su traslado esa misma semana. Dejó la misión de San Ezequiel, pero la misión nunca lo dejó a él. La grabadora fue destruida, pero el sonido de esa voz, llamándolo desde la tumba, resuena en sus pesadillas. El osario sigue cerrado. La nueva sacerdote informa que la capilla es tranquila, aunque a veces, dice, el viejo candado de la rejilla aparece cubierto de arañazos frescos por la mañana. Arañazos que vienen de abajo. ¿Has sentido el terror del padre Damián? ¿Puedes imaginar el sonido de esas voces secas llamándote en la oscuridad? Si esta historia ha erizado tu piel, demuéstralo. Dale a me gusta, y, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte las sombras que acechan en nuestra próxima historia. Historia 2, el niño que pedía agua en Morelos, México. El Panteón Municipal de Yautepec, en Morelos, es un lugar vibrante durante el Día de Muertos. Las tumbas se cubren de cempasúchil, el aire huele a copal y las familias comen y ríen, celebrando la memoria. Pero el resto del año, especialmente bajo el sol aplastante de la temporada seca, el cementerio es un lugar de quietud y calor sofocante. El padre Anselmo, un hombre de hombros caídos y mirada cansada, conocía bien esa quietud. Había dado la extremaunción a la mitad de las personas enterradas allí. Había una sección del cementerio que la mayoría evitaba. La parte vieja. Allí, las lápidas de cantera estaban desgastadas hasta ser ilegibles, y una tumba en particular destacaba. Era pequeña, apenas un montículo de piedra y cemento agrietado, coronada por un ángel de mármol al que le faltaba un ala. La tradición local decía que allí estaba enterrado un niño, Miguelito, muerto de deshidratación en los años 30, perdido en los campos de caña. El padre Anselmo no daba mucho crédito a las supersticiones locales. Su fe se basaba en la escritura, no en los murmullos. Pero los sepultureros, hombres curtidos, se negaban a trabajar cerca de esa tumba después de las 3 de la tarde. El niño tiene sed, padrecito, le decían, bajando la mirada. Una tarde de mayo, el calor era tan denso que parecía un muro sólido. El cielo era de un blanco lechoso y no corría ni una brisa. Anselmo estaba trazando un atajo a través de la sección vieja para llegar a una misa de aniversario. Estaba solo. El único sonido era el crujir de sus zapatos sobre la grava seca. Al pasar junto a la tumba del ángel roto, lo oyó. «Tengo sed». Anselmo se detuvo en seco. La voz era fina, infantil. Un susurro agudo, como el de un niño con la garganta seca. Miró a su alrededor.
No había nadie. El panteón estaba desierto, sus muros altos bloqueando la vista de la calle. «Hola», llamó, sintiéndose un idiota. «Agua, por favor». El sonido venía de la tumba. Directamente de la lápida de piedra. El padre Anselmo sintió que el sudor de su frente se volvía frío. Se acercó con cautela. La tumba estaba sellada, el cemento, aunque agrietado, no había sido perturbado en décadas. No había ningún lugar donde un niño pudiera esconderse. «Esto es una trampa del enemigo», murmuró, apretando su rosario. Empezó a rezar el Padre Nuestro en voz alta. La vocecita interrumpió su oración. «No. No rezo. Agua». El tono ya no era de súplica, sino de exigencia. Anselmo retrocedió. Corrió, casi tropezando, fuera del cementerio. Esa noche, atribuyó la experiencia al calor, a una insolación. Se convenció de que había imaginado la voz. Pero los visitantes comenzaron a reportarlo también. Turistas que tomaban fotos, familias que limpiaban tumbas cercanas. Todos oían lo mismo, un niño pidiendo agua. El pánico comenzó a extenderse. La gente dejaba vasos de plástico con agua sobre la tumba, pero al día siguiente, los vasos estaban vacíos y la tierra alrededor de la tumba estaba empapada, como si se hubiera derramado. Anselmo decidió que debía actuar. Si era un alma en pena, necesitaba descanso. Si era un engaño, necesitaba ser expuesto. Llevó su hisopo y un caldero de agua bendita una tarde, justo cuando el sol comenzaba a bajar. «En el nombre de Cristo, si eres un alma que busca la luz, habla», dijo, rociando la tumba con el agua bendita. Cuando las gotas tocaron la piedra, un silbido agudo, como agua sobre hierro al rojo vivo, llenó el aire. El suelo tembló ligeramente bajo sus pies. «Quema», gritó la voz, ahora distorsionada, gutural, ya no era la de un niño. «Me quema». «Mentiroso». «Esto no es agua». El padre Anselmo palideció. Esto no era un niño. Esto no era un alma perdida. Se quedó paralizado de terror cuando vio que la tierra seca alrededor de la tumba comenzaba a oscurecerse, a humedecerse. Pero no era agua lo que brotaba del suelo. Era un líquido espeso, oscuro y fétido, que olía a cobre y a pantano. El líquido burbujeaba y se extendía, rodeando la tumba en un círculo perfecto, bloqueando su retirada. «Tú tienes agua», siseó la voz desde la tumba, y el ángel de piedra giró lentamente la cabeza hacia él, sus cuencas vacías pareciendo fijarse en el caldero de plata que sostenía el sacerdote. «Dámela». Anselmo arrojó todo el contenido del caldero sobre la figura. Hubo un grito inhumano que pareció rasgar el aire. El ángel de piedra se agrietó, y el líquido oscuro en el suelo retrocedió como una serpiente asustada, hundiéndose de nuevo en la tierra. El silencio que cayó después fue absoluto. El padre Anselmo nunca volvió a pasar por esa sección. Hizo que los sepultureros construyeran un pequeño muro de ladrillos alrededor de la tumba de Miguelito, supuestamente para preservarla. Pero los trabajadores sabían la verdad. Era para contenerla. Los visitantes ya no oyen al niño pedir agua. Pero a veces, en los días más calurosos del verano, cuando el sol está en su punto más alto, los que pasan cerca del muro juran oler un hedor insoportable a pantano y escuchar un débil sonido de raspado, como el de alguien tratando de cavar para salir desde adentro. El calor de Morelos puede ser sofocante, pero nada seca más la garganta que el miedo puro. ¿Pudiste sentir la sed de esa tumba? Si esta historia te ha dejado sin aliento, deja tu me gusta ahora mismo. Y si quieres seguir explorando los lugares más oscuros con nosotros, asegúrate de estar suscrito. Lo que viene a continuación es el sonido del infierno mismo. Historia 3. El cortejo fúnebre invisible en Burgos, España. La abadía de Santo Domingo de Silos, cerca de Burgos, no es solo famosa por sus cantos gregorianos. Sus cimientos son antiguos, hundidos en la tierra castellana que ha visto reyes visigodos, invasiones moras y la Reconquista. Fray Lorenzo era el archivero de la abadía, un monje benedictino cuya vida transcurría entre el pergamino quebradizo y el incienso. Su mundo era de silencio, orden y oración. El cementerio de la abadía era su lugar favorito para la meditación vespertina.
Un claustro de piedra rodeado de cipreses, donde los monjes habían sido enterrados durante 1000 años. La quietud era absoluta, rota solo por el canto de algún mirlo. Una noche de noviembre, mientras la niebla fría se aferraba al suelo, Lorenzo estaba rezando el rosario caminando por el sendero central. Eran pasadas las 9, la abadía estaba cerrada, los demás monjes en sus celdas. Fue entonces cuando oyó los pasos. No eran los suyos. Eran pasos pesados, lentos, rítmicos. Sonaban sobre la grava del sendero, pero venían de detrás de él. Lo más extraño era el número. No eran 2 pies, ni 4. Eran docenas. Un caminar organizado, sincronizado. Un cortejo. Lorenzo se giró. El sendero estaba vacío. La niebla se arremolinaba perezosamente entre las lápidas, pero no había nadie. El sonido no se detuvo. Siguió avanzando hacia él. Podía oír el crujido de la grava bajo botas pesadas, el roce de túnicas gruesas. Y luego, un sonido nuevo, el chirrido rítmico de madera bajo tensión, como el de porteadores llevando un ataúd pesado. El monje se hizo a un lado instintivamente, presionando su espalda contra un ciprés frío y húmedo. El sonido de la procesión se acercó. Sintió una ráfaga de aire frío pasar a su lado, tan intenso que le hizo castañetear los dientes. El aire se llenó de repente con un olor que conocía bien, el olor de la cera de abejas derretida y de las lilas, el aroma tradicional de un velatorio monástico. El cortejo invisible pasó junto a él. Podía sentir la multitud, la opresión de cuerpos moviéndose en el aire. El sonido de los pasos continuó por el sendero y se detuvo frente a la pared más antigua del cementerio, una sección donde no se había enterrado a nadie en 300 años. Hubo un silencio. Luego, el sonido inequívoco de palas golpeando la tierra. Tierra seca y compactada. Cavando. Fray Lorenzo, paralizado por un terror sagrado, no se movió durante casi una hora. Escuchó el trabajo rítmico, palada tras palada, el sonido de la tierra acumulándose. Luego, el sonido de cuerdas tensándose, el golpe sordo de un ataúd de madera al ser depositado. Y finalmente, el sonido de la tierra siendo devuelta, palada tras palada, hasta que el último susurro de grava cayó en su lugar. Entonces, el silencio regresó. El olor a cera y lilas se disipó. El frío se retiró. Lorenzo huyó al scriptorium y no salió hasta que el sol de la mañana tocó las vidrieras. Se convenció de que había sido una alucinación, un sueño despierto provocado por el ayuno y el frío. Pero esa tarde, no pudo evitarlo. Llevó una pala de jardín al lugar donde la procesión se había detenido. La tierra estaba intacta. La hierba rala y seca cubría el suelo como siempre. Se sintió aliviado. Era su imaginación. Clavó la pala en el suelo, solo para asegurarse. La hoja de metal golpeó algo duro a solo unos centímetros de profundidad. No era roca. Era madera. Desenterró con frenesí. Bajo una fina capa de tierra, encontró la tapa podrida de un ataúd que no debería haber estado allí. Era un ataúd de madera de olivo, de un estilo que no se usaba desde la Edad Media. Pero la madera, aunque manchada, no estaba tan podrida como debería. Parecía reciente. Corrió a buscar al abad. Trajeron herramientas. Lo que descubrieron hizo que Fray Lorenzo solicitara un retiro de silencio de 6 meses. Dentro del ataúd no había un monje medieval. Había un esqueleto vestido con un hábito benedictino moderno, idéntico al que llevaban ellos. En las manos huesudas, sostenía un crucifijo de plata. Fray Lorenzo reconoció el crucifijo. Era el suyo. El que estaba usando en ese preciso momento. Aterrorizado, se tocó el pecho. Su crucifijo seguía allí. Miró de nuevo al ataúd. Las cuencas vacías del esqueleto parecían mirarlo. Y entonces, mientras el abad comenzaba una oración temblorosa, Fray Lorenzo vio algo imposible. En el cráneo, en el lugar donde debería haber estado la oreja, había un pequeño mechón de cabello oscuro, idéntico al suyo. El cortejo fúnebre que había escuchado no era un eco del pasado. Era una premonición de su propio entierro, un entierro que aún no había ocurrido, en una tumba que no debería existir.
Cerraron el ataúd. Lo enterraron profundamente, esta vez con todos los ritos. Fray Lorenzo abandonó la abadía un mes después. Se dice que vagó por España, un monje sin monasterio, huyendo de un funeral que ya había sido ensayado por los muertos. Hay silencios que gritan, y hay pasos que resuenan más allá de la tumba. ¿Pudiste oír el cortejo de Fray Lorenzo? Si el miedo te ha hecho mirar por encima del hombro, apoya este vídeo con un me gusta. Y si tienes el valor de seguirnos hasta la próxima tumba, suscríbete ahora. No querrás caminar solo en la siguiente historia. Historia 4, la mano que tocó el hombro del padre en California, EWA. El cementerio de Holy Cross en Culver City, California, es un lugar de belleza cuidada. Colinas verdes, estatuas de mármol blanco y el constante zumbido distante del tráfico de Los Ángeles. Es un lugar de descanso para estrellas de cine y ciudadanos comunes. El padre Michael era nuevo en la parroquia adyacente. Un hombre joven, lleno de energía y una fe optimista que aún no había sido puesta a prueba por la verdadera oscuridad. Su predecesor, un sacerdote irlandés anciano, le había dado una advertencia críptica al entregarle las llaves. No te quedes en la capilla del mausoleo después del atardecer, hijo. Las almas allí están inquietas. No les gusta que las vigilen. Michael sonrió, pensando que era la típica superstición de la vieja escuela. Una tarde de martes, una tormenta repentina barrió la ciudad. La lluvia caía a cántaros y el cielo se volvió de un amarillo enfermizo. Michael había sido llamado para dar los últimos ritos a un feligrés en el hospital y regresaba tarde. Decidió tomar un atajo a través del mausoleo principal para evitar empaparse. El mausoleo era una estructura imponente de granito y mármol, un laberinto de pasillos silenciosos bordeados por criptas. El único sonido era el de la lluvia golpeando el techo de vidrio y sus propios pasos resonando en la piedra. El aire era frío y olía a mármol y a flores marchitas. Estaba a mitad de camino cuando se apagaron las luces. La oscuridad fue total e instantánea. El fallo eléctrico sumió el mausoleo en una negrura aterciopelada, más profunda que la noche exterior. Michael se detuvo, su corazón dando un vuelco. «¡Demonios!», murmuró. Sacó su teléfono, pero no tenía batería. Estaba completamente a oscuras, rodeado de muertos. «Tranquilo», se dijo. «Conozco el camino». Empezó a caminar lentamente, con las manos extendidas. Una mano tocó el mármol frío de las criptas. La otra la mantenía frente a él. El silencio era opresivo. La lluvia en el techo parecía haberse detenido, o quizás el grueso granito la amortiguaba. Solo oía su propia respiración, que empezaba a acelerarse. Comenzó a rezar en voz baja. «Padre nuestro, que estás en el cielo». Mientras caminaba por el pasillo oscuro, sintió un cambio en el aire. Una ráfaga de frío intenso, como si alguien hubiera abierto la puerta de un congelador. Y con ella, un olor. Un olor terrible. El olor dulzón y penetrante de la descomposición, no de flores, sino de carne. Se tapó la nariz con la manga. «Dios mío, ¿se ha roto un sello?». A veces, las criptas más antiguas fallaban. «Santificado sea tu nombre». Continuó rezando, su voz temblando. Entonces, sintió algo. Una presión en su hombro izquierdo. Se congeló. No fue un roce. No fue el viento. Fueron dedos. Dedos fríos y huesudos que se cerraron sobre la tela de su camisa, apretando con una fuerza sorprendente. El padre Michael dejó de respirar. Estaba en medio de un pasillo. No había nadie detrás de él. No podía haber nadie. Había estado solo. «Venga tu reino», susurró, el pánico ahogando las palabras. La mano apretó más fuerte. Podía sentir el frío penetrando su ropa, quemando su piel. Era un frío húmedo, un frío de tumba. Intentó girarse, pero el agarre era como el acero. Estaba inmovilizado. Detrás de él, en su oído izquierdo, escuchó una exhalación. Un suspiro húmedo y dificultoso, como el de unos pulmones llenos de líquido. Y luego, una voz. No era una voz humana. Era un gorgoteo,
un sonido gutural que intentaba formar palabras. No reces por él. El terror absoluto se apoderó de Michael. Esto no era un alma perdida. Esto era algo que odiaba la oración. Con un grito, usó toda su fuerza para liberarse. Se lanzó hacia adelante, tropezando en la oscuridad. El agarre desapareció. Corrió a ciegas por el pasillo, golpeándose contra las paredes de mármol, sin importarle el dolor. Solo necesitaba salir. Vio una débil luz gris al final del corredor, las puertas de salida. Irrumpí en la tormenta, cayendo de rodillas sobre el césped empapado, jadeando bajo la lluvia torrencial. Estaba temblando tan violentamente que apenas podía mantenerse en pie. Se quedó allí, bajo la lluvia, hasta que un guardia de seguridad lo encontró una hora después, murmurando el Ave María una y otra vez. Al día siguiente, regresó al mausoleo. Las luces funcionaban. El pasillo estaba prístino. No había ningún olor. Fue a la oficina de registros y buscó quién estaba enterrado en la cripta exacta donde había sido agarrado. La placa de bronce decía, Arthur Crowley. 1888 a 1930. No había más información. Pero esa noche, investigando en los archivos de la parroquia, encontró una vieja caja de periódicos. Un titular de 1930 llamó su atención, El hombre que maldijo a Dios. Asesino de Culver City muere sin remordimiento. El artículo describía a Arthur Crowley, un hombre que había asesinado a su propia familia y que, en su ejecución, se había negado a recibir a un sacerdote, usando sus últimas palabras para blasfemar. Había sido enterrado en Holy Cross solo porque su familia, avergonzada, había pagado por la cripta años antes. El padre Michael entendió entonces la advertencia de su predecesor. Y entendió lo que la mano le había pedido. La cripta de Arthur Crowley estaba ubicada justo al lado de la de un niño pequeño que había muerto de leucemia, un niño por el que Michael solía detenerse a rezar. La mano en su hombro no era de un alma perdida. Era de un alma condenada, un guardián celoso de su oscuridad, que no toleraba la luz de una oración, ni siquiera si era para su vecino. Michael solicitó que se pusiera un sello de cera bendecida en la cripta de Crowley. Pero cuando va al mausoleo, ya no reza en voz alta. ¿Sentiste el frío de esos dedos en tu hombro? A veces, la oscuridad no solo observa, sino que también toca. Si esta historia te ha helado la sangre, necesitamos tu me gusta, como una vela en la oscuridad. Suscríbete si te atreves a descubrir qué más se esconde en el mármol frío de la noche. Historia 5, la tumba que amanecía abierta en Oaxaca, México. En las colinas que rodean la ciudad de Oaxaca, existe un pequeño panteón comunal, tan antiguo que las raíces de los árboles de copal han desplazado las lápidas. Es un lugar de tierra roja y cruces de madera desgastadas. El padre Matías era el sacerdote de la aldea cercana. Un hombre zapoteca, cuya fe católica estaba teñida por el respeto a las tradiciones antiguas, a la tierra y a los espíritus que la habitaban. Había una tumba que siempre le había inquietado. Pertenecía a un hombre conocido en vida como Don Mauro, un terrateniente cruel que había muerto hacía 50 años, odiado por todos. Su tumba era de cemento, pero a diferencia de las demás, ninguna flor crecía sobre ella. Ni siquiera la maleza. El problema comenzó una mañana de lunes. El sepulturero, un hombre llamado Jorge, encontró al padre Matías con los ojos desorbitados. «Padre, tiene que ver esto. Es la tumba de Don Mauro». Fueron al lugar. La tierra sobre el rectángulo de cemento estaba removida. No era una excavación profunda, pero la capa superior de tierra roja estaba revuelta, llena de huellas de palas y marcas de manos. Lo más perturbador era que la tierra estaba esparcida hacia afuera, como si la fuerza hubiera venido desde abajo. «Son vándalos, Jorge». «O tal vez un animal», dijo Matías, aunque sabía que ningún coyote cavaría en cemento. Limpiaron el desorden, apisonaron la tierra y el padre Matías roció agua bendita, murmurando una oración por la paz. A la mañana siguiente, estaba peor. La tierra no solo estaba removida. La pesada losa de cemento que cubría la tumba, una pieza que requeriría 4 hombres para moverse, había sido desplazada varios centímetros hacia un lado, dejando una abertura oscura. El pánico se apoderó de Jorge.
«Estás saliendo, padre». Le dije que estaba saliendo. Matías, aunque profundamente asustado, trató de mantener la calma. Reunieron a varios hombres del pueblo. Con gran esfuerzo, empujaron la losa de vuelta a su lugar. La sellaron con una nueva mezcla de cemento fresco. «Que Dios perdone su alma y selle esta tumba», rezó Matías, marcando la cruz en el cemento húmedo. Esa noche, nadie en el pueblo durmió bien. Los perros ladraron hasta el amanecer. A la mañana siguiente, el padre Matías fue al panteón solo, al alba. El corazón le latía con fuerza. Vio la tumba desde la entrada. El cemento fresco estaba destrozado, hecho pedazos, como si una explosión hubiera ocurrido desde adentro. La losa de cemento había sido arrojada a 1 metro de distancia, rompiendo una cruz de piedra cercana. La tumba estaba abierta. Un agujero negro y rectangular bostezaba hacia el cielo gris del amanecer. El olor que emanaba era insoportable, una mezcla de tierra húmeda, amoníaco y carne podrida. Matías se acercó, sosteniendo su estola contra su boca. Se asomó al agujero. Estaba oscuro, pero podía distinguir el ataúd de madera barata abajo. O, más bien, lo que quedaba de él. La tapa del ataúd estaba hecha astillas. Astillas que apuntaban hacia afuera. «Dios Todopoderoso», susurró. Entonces vio las huellas. Salían del agujero. No eran huellas de zapatos. Eran huellas de pies descalzos, cubiertas de tierra de tumba. Pero estaban mal. Los dedos estaban torcidos en ángulos antinaturales, y el talón se clavaba en la tierra con una fuerza inhumana. Y dejaban un rastro húmedo y oscuro. El padre Matías siguió el rastro con la mirada, su sangre helándose. Las huellas salían de la tumba, cruzaban el panteón, pasaban por la puerta de hierro oxidada y se dirigían hacia el pueblo. Un grito rompió el silencio de la mañana. Venía de la casa de los Aguilar, descendientes directos de la familia a la que don Mauro había robado sus tierras hacía décadas. Matías corrió, su sotana volando. Encontró a la matriarca de la familia, doña Elodia, en su patio, señalando la puerta de su casa, muda de terror. En la puerta de madera, había 5 marcas de arañazos profundos, y un puñado de tierra roja y húmeda, la misma tierra del panteón, embarrada en la cerradura. Y en el escalón de la entrada, había 2 huellas perfectas de pies descalzos, mirando hacia la casa, como si la cosa se hubiera detenido a esperar antes de regresar a su tumba al amanecer. Ese día, el padre Matías no ofició una misa. Ofició un ritual que su abuela zapoteca le había enseñado. Reunió a los hombres, llenaron el ataúd de don Mauro con cal viva, sal y obsidiana. Trajeron a un albañil y construyeron una capilla de ladrillo sólido encima de la tumba, sellándola por completo. El padre Matías la consagró, no a Dios, sino como una prisión. La tumba nunca volvió a abrirse. Pero la capilla de ladrillo, dicen en el pueblo, siempre está fría al tacto, incluso bajo el sol abrasador de Oaxaca. Y a veces, por la noche, los que viven cerca del panteón oyen un sonido sordo y rítmico, que viene de bajo tierra, el sonido de alguien, o algo, golpeando el ladrillo desde abajo, intentando terminar su paseo. Hay tumbas que no están hechas para descansar, sino para contener. ¿Pudiste oler el terror que emanaba de esa tumba abierta? Si tu corazón late con fuerza, aprieta el botón de «me gusta», como si estuvieras sellando esa tumba. Y suscríbete, porque las sombras de España nos esperan, y esta vez, no proyectan sombra. Historia 6. La figura que caminaba entre las tumbas pero no dejaba sombra en León, España. El monasterio de San Pedro de Montes, en la región del Bierzo, León, es un lugar que se aferra a las montañas. Sus piedras son frías y su historia, turbulenta. El padre Alonso era el único sacerdote permanente allí, un hombre acostumbrado a la soledad y a los amaneceres gélidos. Su rutina era inmutable, despertaba a las 4:30 de la madrugada para el oficio de laudes, y observaba el amanecer desde la ventana de su celda, que daba al antiguo cementerio monacal. Era un cementerio humilde, con cruces de hierro inclinadas por el viento. Alonso lo observaba mientras el cielo pasaba del negro al índigo, y luego a un gris pálido. Una mañana de invierno, mientras la primera luz gris tocaba las lápidas, algo se movía allí abajo. Alonso entrecerró los ojos. Era una figura.
Parecía un monje, encapuchado, caminando lentamente entre las tumbas. Su primera reacción fue de confusión. Ningún otro monje debería estar allí. Quizás Fray Santiago no podía dormir, pensó, refiriéndose al único otro habitante temporal, un monje visitante. Pero la figura era extraña. Se movía con una fluidez que no era humana, se deslizaba más que caminaba. Y era oscura. Más oscura que las sombras del amanecer. Era de un negro absoluto, como un agujero en el tejido de la realidad. Alonso observó, intrigado, mientras la figura se detenía junto a la tumba de un abad del siglo XII. El sol estaba a punto de romper el horizonte. La luz gris se intensificaba, y las sombras de los cipreses y las cruces comenzaban a dibujarse largas y delgadas sobre la hierba escarchada. Fue entonces cuando Alonso sintió que el mundo se detenía. El sol asomó, y la luz dorada golpeó el cementerio. La cruz de hierro proyectó una sombra larga. El ciprés proyectó una sombra larga. La figura encapuchada, que estaba de pie a pleno sol, no proyectaba sombra alguna. El sacerdote se quedó sin aliento. El sol la iluminaba directamente, pero la luz parecía ser absorbida por ella. Era una silueta de oscuridad contra un fondo iluminado. Mientras observaba, horrorizado, la figura giró lentamente la cabeza hacia su ventana. Alonso no podía ver un rostro bajo la capucha. Solo vio una negrura más profunda, un vacío que parecía atraer la luz de la habitación. Sintió un vértigo repentino, una náusea que subía desde su estómago. La figura levantó una mano, lentamente, en un gesto que podría haber sido un saludo o una amenaza. Y luego, simplemente, se disolvió. No se fue, no caminó. Se deshizo como humo negro en el viento, dejando el cementerio vacío bajo el sol de la mañana. Alonso corrió escaleras abajo. Salió al aire helado, su aliento formando nubes de vapor. Llegó al lugar donde la figura había estado. La escarcha cubría el suelo, excepto en un lugar. Donde la figura había estado de pie, había una mancha de tierra desnuda, en la forma perfecta de una silueta humana. La hierba no estaba aplastada, estaba muerta. La escarcha se había derretido y evaporado en un instante. Se arrodilló y tocó la tierra. Estaba cálida. No, estaba caliente, como si un hierro de marcar hubiera sido presionado contra el suelo. Alonso pasó el día investigando los archivos del monasterio. Lo que encontró lo perturbó más que la propia aparición. Encontró el diario de un monje de 1745. El diario describía una crisis en el monasterio. Un monje, Fray Benito, había sido acusado de practicar la alquimia y de dialogar con las sombras. Había sido juzgado por la propia abadía y condenado por herejía. La sentencia fue terrible, no fue ejecutado, sino borrado. Según el diario, Fray Benito fue llevado al cementerio al amanecer y sometido a un ritual arcaico, un damnatio memoriae, condena de la memoria, que buscaba no solo matar su cuerpo, sino destruir su alma, despojándolo de su nombre, su rostro y su sombra, el testimonio de su existencia ante Dios. El diario terminaba con una frase escalofriante: el ritual funcionó, pero tememos lo que hemos creado. Lo que queda no pertenece ni a Dios ni al diablo. Solo espera la luz para recordar que ya no puede tocarla. El padre Alonso entendió. Lo que había visto no era un fantasma. Era una ausencia. Un ser de pura oscuridad, despojado de su reflejo, condenado a caminar en la primera luz del día, el único momento en que su falta de sombra se hacía evidente. Esa tarde, Alonso fue a hablar con Fray Santiago, el monje visitante. Lo encontró en su celda, pálido y temblando. «Padre Alonso», susurró Santiago. «Anoche tuve un sueño terrible. Soñé que un hombre sin rostro entraba en mi celda y me robaba algo». «¿Qué te robaba, hermano?», preguntó Alonso, temiendo la respuesta. Fray Santiago miró sus manos. «Mi crucifijo». Pero lo más extraño fue al despertar. Salí a caminar por el claustro al amanecer. Padre, miré al suelo. Por un segundo, juro por Dios que por un segundo, no pude ver mi propia sombra. El padre Alonso cerró las puertas del monasterio a todos los visitantes ese día. La figura sin sombra no solo caminaba, estaba buscando.
Buscaba una sombra que robar. La luz revela la verdad, pero ¿qué pasa cuando la verdad es que algo camina en la luz y no deja marca? ¿Puedes imaginar esa oscuridad perfecta? Si esta historia te ha quitado el aliento, regálanos un me gusta. Tu apoyo es la luz que nos guía. Y suscríbete, porque el próximo relato nos lleva a un entierro donde algo más que la tristeza gotea del ataúd. Historia 7. El ataúd que goteaba agua helada en Colorado, Iowa. Las montañas rocosas en Colorado son un lugar de belleza majestuosa y clima impredecible. Pero ese día, en el pequeño cementerio de Leadville, el cielo era de un azul brillante e implacable. Había una sequía, la tierra estaba tan seca que el polvo se levantaba con cada paso. El padre Thomas estaba oficiando un entierro. Un hombre local, un viejo minero, estaba siendo sepultado. Era un funeral sencillo. Un puñado de dolientes vestidos de negro, sudando bajo el sol de la tarde. El ataúd, de pino barato, estaba colocado sobre el agujero recién cavado. Thomas comenzó las oraciones finales. Cenizas a las cenizas, polvo al polvo. Mientras hablaba, algo captó su atención. Un sonido. Un goteo rítmico. Ploc, ploc, ploc. Bajó la mirada. Del ataúd, justo en la junta donde la tapa se unía a la caja, goteaba agua. Estaba confundido. Era un día seco y caluroso. El cuerpo había sido embalsamado. No debería haber ningún líquido. El goteo continuó, formando un charco oscuro en la tierra seca al borde de la fosa. Los dolientes también lo notaron. Se miraron unos a otros, incómodos. El hijo del difunto, un hombretón rudo, frunció el ceño. «Padre, ¿qué es eso?», preguntó la viuda, su voz temblando. Thomas se acercó con cautela. Extendió la mano y tocó el charco. Inmediatamente retiró los dedos con una exclamación ahogada. Estaba helada. No estaba fresca. Estaba tan fría como el hielo, un frío que dolía. En un día de 30 grados centígrados, el agua que goteaba del ataúd estaba casi congelada. Debe ser la condensación del proceso de embalsamamiento, mintió Thomas, tratando de calmar a la familia. Pero él sabía que eso era imposible. El goteo se hizo más rápido. Ploc, 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 ploc. Ya no era un goteo, era un chorrito. El charco se convirtió en un riachuelo que comenzó a serpentear hacia la fosa. Y entonces, el vapor comenzó a salir. Desde el ataúd, un vaho blanco, como el aliento en una noche de invierno, comenzó a emanar de las juntas. El ataúd estaba irradiando un frío antinatural. La madera de pino comenzó a cubrirse de una fina capa de escarcha blanca. La viuda gritó: «¡Bajen el ataúd!». Ahora, ordenó Thomas a los empleados de la funeraria. Los hombres, pálidos y asustados, se apresuraron a accionar las correas para descender el féretro. Pero mientras lo hacían, el agua helada brotó con más fuerza. De repente, hubo un fuerte crujido. La madera del ataúd, congelada y mojada, se combó. Una de las tablas laterales se partió. Desde la grieta, el agua helada salió a borbotones, como si estuviera bajo presión. Pero ya no era agua limpia. Era un líquido espeso, grisáceo y opaco, que olía a ozono y a carne cruda. El líquido cayó en cascada dentro de la fosa. Y cuando tocó el fondo de tierra seca, no se absorbió. Siseó. La tierra se congeló al contacto, volviéndose negra y dura como el cristal. Los dolientes retrocedieron horrorizados. El padre Thomas levantó su crucifijo, su voz temblando mientras recitaba la oración a San Miguel. El ataúd se asentó en el fondo de la fosa, ahora medio llena de ese líquido gris y humeante. El vapor helado subía del agujero como si fuera la entrada al invierno eterno. «¡Tierra! ¡Echen la tierra!», gritó Thomas. Los sepultureros, rompiendo su parálisis, comenzaron a palear la tierra seca sobre el ataúd. Pero algo extraño sucedía. Cada palada de tierra que golpeaba el líquido gris se congelaba instantáneamente en el aire, convirtiéndose en terrones duros como rocas antes de golpear el féretro. Se necesitaron 2 horas. 2 horas de lucha contra ese frío antinatural, paleando frenéticamente hasta que la fosa estuvo llena y el vapor cesó.
Los dolientes habían huido hacía mucho. Solo quedaron Thomas y los dos sepultureros, cubiertos de sudor a pesar del frío que habían sentido. ¿Qué era eso, padre?, preguntó el sepulturero más viejo, sin aliento. Thomas miró la tumba recién cubierta. La tierra encima de ella ya estaba dura, congelada, a pesar del sol abrasador. No lo sé, hijo mío. Pero no era el alma de ese minero. Investigó la historia del minero. Descubrió que el hombre no había muerto por causas naturales, como decía la familia. Se había perdido en una ventisca en las montañas hacía un mes. Lo encontraron congelado, sólido como el hielo. Pero la familia, por vergüenza o negación, había dicho que murió en su cama. Lo habían enterrado. Pero el invierno que se lo había llevado, aparentemente se había negado a dejarlo ir. El padre Thomas se aseguró de que esa tumba fuera bendecida cada año, justo antes de la primera nevada. Porque temía que si no lo hacía, el invierno que vivía bajo esa lápida decidiría reclamar más que solo al viejo minero. Hay fríos que no pertenecen a este mundo, fríos que queman el alma. ¿Pudiste sentir la escarcha de ese ataúd? Si un escalofrío recorrió tu espalda, congela el botón de «Me gusta». Y suscríbete si quieres calor, porque la próxima historia nos lleva a Querétaro, donde una anciana reza por los que aún no han muerto. Historia 8, la anciana que rezaba por los vivos en Querétaro, México. El templo de Santa Rosa de Viterbo, en Querétaro, es una joya del barroco. Sus intrincados retablos dorados y sus muros gruesos proporcionan un refugio del bullicio de la ciudad. El padre Julián amaba ese templo. Llevaba 30 años escuchando confesiones allí. Había oído de todo, pecados de avaricia, de lujuria, de ira. Pero nada lo había preparado para doña Inés. Doña Inés era una figura constante. Una anciana diminuta, siempre vestida de luto negro, con un rosario de madera oscura aferrado en sus manos artríticas. Llegaba todos los días a las 5 de la tarde. Se arrodillaba en el mismo banco de la última fila y rezaba en un murmullo incesante. Parecía inofensiva. Una de las muchas beatas que dedican sus últimos años a la oración. Pero el padre Julián comenzó a notar algo extraño. Doña Inés no rezaba por las almas del purgatorio, como era habitual. Rezaba por los vivos. Y lo hacía con una urgencia desgarradora. Un martes, Julián pasaba cerca de ella mientras limpiaba el baptisterio. Pudo oír su murmullo. Y por el alma de don Fernando Aguilar. Ten piedad de él, Señor. Recíbelo esta noche. Dale una muerte rápida. Que no sufra. El padre Julián se detuvo. Don Fernando Aguilar era el dueño de la panadería local. Un hombre robusto, de unos 50 años, que Julián había visto esa misma mañana comprando el periódico. Estaba perfectamente vivo. Julián se acercó a la anciana. «Doña Inés, ¿se encuentra bien?» «Don Fernando goza de buena salud». La anciana levantó la mirada. Sus ojos eran lechosos, casi ciegos por las cataratas, pero parecían mirar a través de él. «El Señor me lo dijo, padrecito. Su hilo se rompió esta tarde. Estoy rezando por su viaje». El sacerdote, incómodo, la dejó y atribuyó sus palabras a la senilidad. Esa noche, el teléfono de la casa parroquial sonó. Era la esposa de Fernando Aguilar, histérica. Don Fernando había sufrido un aneurisma cerebral masivo mientras cenaba. Murió instantáneamente. El padre Julián sintió un vacío en el estómago. Era una coincidencia. Una terrible coincidencia. 2 días después, escuchó a doña Inés de nuevo. Esta vez, la escuchó con atención. Y por la pobre Clarita. Tan joven. El coche vendrá rápido. Que no vea la luz, señor. Que sea instantáneo. Clarita era una joven universitaria que cantaba en el coro. Julián sintió pánico. Salió corriendo de la iglesia. Intentó llamar a la familia de Clarita, pero no tenía el número. Pasó una hora frenética tratando de localizarla, sin éxito. A la mañana siguiente, la noticia estaba en todos los periódicos. Un conductor ebrio se había saltado un semáforo en rojo y había embestido el coche de Clarita. Murió en el acto.
Esto no era coincidencia. El padre Julián confrontó a doña Inés esa tarde. La esperó en su banco. ¿Cómo lo sabe, Inés? ¿Cómo sabe quién va a morir? La anciana no mostró sorpresa. Siguió mirando el altar mayor. Ellos me lo dicen, padre. Los que están esperando. ¿Quiénes? ¿Los ángeles? Inés negó con la cabeza lentamente. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios agrietados. No. Los que están en el suelo. Los que están debajo de nosotros. Julián miró el suelo de mármol del templo. Bajo sus pies estaba la cripta principal, donde los benefactores ricos de la iglesia habían sido enterrados durante siglos. Ellos se emocionan, continuó Inés, su voz bajando a un susurro conspirador. Saben cuando alguien nuevo va a unirse a ellos. Me susurran los nombres para que pueda preparar sus almas. Es mi trabajo. Rezo por los vivos, antes de que se unan a los muertos. El padre Julián sintió un terror profundo. Esta mujer no estaba rezando por la salvación de sus almas. Estaba rezando para confirmar su muerte. Era una especie de heraldo. Inés, eso es blasfemia. No puedes saber la hora de Dios. Debes dejar de hacer esto, dijo Julián, su voz más aguda de lo que pretendía. Doña Inés giró su rostro hacia él. Sus ojos lechosos parecían oscurecerse. No puedo detenerme, padre. A ellos no les gusta que los ignoren. Se ponen impacientes. ¿Y qué pasa si se impacientan, Inés? La anciana se inclinó más cerca. Su aliento olía a polvo y a tierra húmeda. La última vez que no recé por un nombre que me dieron, el hombre no murió. Tuvo un accidente, pero sobrevivió. Quedó en coma. Eso es un milagro, exclamó Julián. No, siseó Inés. Ellos se enfadaron. Me dijeron que había arruinado el orden. Esa noche, el hombre en coma, simplemente desapareció del hospital. Nunca encontraron el cuerpo. Pero al día siguiente, el suelo de la cripta estaba húmedo. Julián retrocedió como si lo hubieran golpeado. Esa tarde, el padre Julián se sentó en el confesionario, pero no podía concentrarse. Su mirada estaba fija en doña Inés, arrodillada en su banco habitual. La puerta del confesionario se abrió. Era Inés. Entró y se arrodilló tras la rejilla. Hubo un largo silencio. Diga sus pecados, hija, dijo Julián, su voz temblando. No he venido a confesarme, padre, susurró Inés. He venido a rezar. Me acaban de dar un nuevo nombre. Uno muy claro. El corazón de Julián se detuvo. Esperó. Rezo por el alma, comenzó la anciana, del padre Julián. El Señor lo llama esta noche. Dicen que su corazón está cansado. Dicen que están ansiosos por conocerlo. Rezaremos para que sea rápido. El padre Julián salió disparado del confesionario, hiperventilando. Huyó del templo, corrió a sus habitaciones y se encerró. Sufrió un ataque de pánico tan severo que creyó que las palabras de la anciana se estaban haciendo realidad. Sobrevivió a la noche. A la mañana siguiente, fue al templo. Estaba vacío. Doña Inés no estaba en su banco. El padre Julián sintió un alivio abrumador. Tal vez se había equivocado. Tal vez ella finalmente se había ido. Pero entonces el sacristán lo llamó. Lo llamó a la entrada de la cripta. La pesada losa de piedra había sido movida. Y en el escalón superior, yacía un rosario de madera oscura. Doña Inés se había ido. Nadie la volvió a ver. El padre Julián no sabe si sus protectores finalmente la reclamaron por su fracaso, o si ella simplemente se unió a ellos. Pero cada vez que oficia una misa, mira el suelo de mármol y se pregunta si los muertos debajo están susurrando su nombre, esperando pacientemente a que se cumpla la profecía. Hay oraciones que salvan, y hay oraciones que condenan. ¿Escuchaste el susurro de doña Inés? ¿Rezaba por ti? Si esta historia te ha hecho dudar de la piedad, deja tu me gusta. Y suscríbete,
porque en la próxima historia, las campanas doblan por los muertos, aunque el campanario ya no exista. Historia 9, la campana invisible que anunciaba entierros en Girona, España. El pueblo de Besalú, en Girona, es un laberinto medieval de piedra y sombras. Su antiguo puente fortificado y sus estrechas calles parecen sacados de otra era. El padre Martí era el párroco de la iglesia de San Vicens, un edificio románico que había visto 1000 años de historia. Martí era un historiador aficionado, enamorado de la antigüedad de su iglesia. Pero había algo que le preocupaba. El sonido de una campana. Verán, el campanario original de San Vicens se había derrumbado en 1654 durante un terremoto. Nunca fue reconstruido. Las campanas actuales estaban en una espadaña moderna en el lateral del edificio. Sonaban claras y agudas. La campana que oía el padre Martí era diferente. La oía solo por la noche, generalmente justo antes de una tormenta. Era un sonido profundo, un don pesado y resonante, un tono de bronce antiguo que vibraba en sus huesos. Era una campana de luto. La primera vez, corrió afuera, pensando que una iglesia vecina estaba tocando a muertos. Pero el sonido venía de arriba, del lugar exacto donde el campanario se había derrumbado hacía siglos. Un espacio de cielo vacío. Los lugareños más ancianos conocían el sonido. La llamaban la Dolorosa. No anuncia a los que han muerto, padre, le dijo una anciana. Anuncia a los que van a morir. Martí, un hombre de la era moderna, descartó esto como folclore. Es un eco acústico, quizás el viento en las montañas, se decía. Una noche, mientras trabajaba tarde en la rectoría, el sonido comenzó. Don. 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 Lento, fúnebre, implacable. El sonido era tan claro que hizo vibrar el vaso de agua sobre su escritorio. Molesto, y un poco asustado, decidió encontrar la fuente. Salió a la plaza de la iglesia. La noche estaba quieta, sin viento. El sonido llenaba el aire, opresivo. Miró hacia el techo de la iglesia. No había nada. Don. Sucedió algo que casi lo hace caer. Mientras la campana invisible sonaba, vio una bandada de cuervos, que dormían en los árboles cercanos, despertar de repente y volar en círculos frenéticos sobre el tejado, graznando como locos, como si el sonido los estuviera lastimando físicamente. Don. Y luego, tan rápido como comenzó, se detuvo. Los cuervos se calmaron y volvieron a los árboles. El silencio fue ensordecedor. A la mañana siguiente, Martí recibió una llamada. El alcalde del pueblo, un hombre sano de 60 años, había muerto de un ataque al corazón durante la noche. El padre Martí sintió un escalofrío. Revisó los registros de la iglesia. La Dolorosa había sonado la semana anterior. Al día siguiente, una mujer había muerto en un accidente de coche. Sonó 2 semanas antes. Murió un niño de neumonía. La campana fantasma no era un eco. Era un presagio. Martí se obsesionó. Subió al ático de la iglesia, buscando cualquier cosa. Entre vigas polvorientas y estatuas de santos rotas, encontró un cofre de madera podrida. Dentro, había un libro de registros del siglo XVII. Encontró la entrada sobre el terremoto de 1654. El monje que lo escribió describió el horror del campanario derrumbándose. Pero añadió una nota escalofriante al margen. El campanero, Fray Miguel, se negó a evacuar. Juró que tocaría la campana de luto hasta que la ira de Dios pasara. Sus hermanos lo oyeron tocar mientras las piedras caían. El cuerpo de Fray Miguel nunca fue encontrado. Ni él, ni la gran campana, la Dolorosa. Creemos que fueron tragados por la tierra bajo los escombros, sepultados juntos. Que Dios tenga piedad de su alma, pues parece que su deber aún no ha terminado. El padre Martí cerró el libro, sus manos temblando. La campana y el campanero seguían allí, enterrados bajo los cimientos, atrapados en un bucle eterno de su último deber, anunciar la muerte. El terror se convirtió en una carga. Cada vez que Martí oía esa campana, sabía que en las próximas 24 horas, alguien de su rebaño moriría.
Se convirtió en un reloj de muerte que solo él podía escuchar con claridad. Una noche, la campana sonó de nuevo. Don. 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 Martí se arrodilló en la iglesia vacía. Por favor, Dios, no más. ¿Por quién dobla esta noche? ¿A quién debo preparar? Se sentó en el banco, esperando el amanecer, esperando la llamada telefónica que traería la mala noticia. Pero la llamada nunca llegó. Pasó todo el día. No hubo noticias de muertes. Ni accidentes. Ni enfermedades repentinas. El padre Martí se sintió aliviado por primera vez en meses. Se ha roto, pensó. Gracias a Dios, el eco se ha detenido. Esa noche, se fue a dormir con una sensación de paz. A la mañana siguiente, el sacristán encontró la iglesia cerrada. Preocupado, fue a la rectoría. El padre Martí estaba en su cama. Parecía dormido, pero estaba frío. Había muerto pacíficamente durante la noche, de un fallo cardíaco. El sacristán, un hombre local que conocía las leyendas, se santiguó y corrió hacia la iglesia. Subió a la espadaña moderna y comenzó a tocar las campanas, anunciando la muerte del sacerdote a todo el pueblo. Pero mientras lo hacía, juró que podía oír, muy débilmente, viniendo de debajo de la tierra, el profundo don de una campana de bronce mucho más grande, sonando en contrapunto, como si saludara al nuevo miembro de su congregación. La dolorosa había sonado por última vez para el único hombre que realmente la escuchaba. A veces, las advertencias más aterradoras no vienen del futuro, sino de un pasado que se niega a ser enterrado. ¿Pudiste oír la campana, fantasma? Si el sonido fúnebre resonó en tu alma, toca el botón de me gusta. Y suscríbete, porque nuestra última historia nos lleva a un funeral donde el sacerdote no reza solo. Historia 10. La voz que repetía las oraciones del padre en Indiana, Iowa. El medio oeste americano tiene un tipo de silencio particular. Un silencio plano, pesado, que se extiende sobre los interminables campos de maíz. El cementerio de St. Augustine, en una zona rural de Indiana, estaba rodeado por esos campos. El padre Frank era un hombre de fe sencilla. Creía en Dios, en el diablo y en la santidad del descanso final. Era un día gris y húmedo de otoño. El aire olía a tierra mojada y a hojas podridas. Frank estaba oficiando el funeral de una mujer muy anciana, la última de su generación en el pueblo. La congregación era pequeña, unos pocos parientes lejanos y el personal de la funeraria. El ataúd estaba suspendido sobre la fosa abierta. La tierra excavada a un lado formaba un montículo marrón y húmedo. Frank abrió su libro de ritos. Confiamos el alma de nuestra hermana Elizabeth al Señor. Mientras hablaba, escuchó un eco. Era bajo, casi inaudible. Un susurro. Al Señor, repitió la voz. Frank se detuvo. Miró a los dolientes. Estaban a varios metros de distancia, cabizbajos. Miró al director de la funeraria. El hombre estaba mirando su teléfono. Nadie más parecía haberlo oído. Debe ser el viento, pensó, aunque no se movía ni una hoja. Continuó. En la esperanza segura y cierta de la resurrección. La resurrección, susurró la voz de nuevo. Esta vez fue más clara. Y no era el viento. Era una voz quebrada, gutural. Y venía, de abajo. Frank miró la fosa. El agujero oscuro parecía mirarlo de vuelta. Sintió que un sudor frío le brotaba en la nuca. Trató de ignorarlo. Elevó la voz, tratando de ahogar el susurro. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti. Brillar, su rostro, sobre ti, repitió la voz, esta vez más fuerte. El tono era burlón. Había un matiz húmedo en ella, como si hablara a través de agua o tierra. Ahora los dolientes lo oían. Una mujer joven levantó la cabeza, sus ojos llenos de confusión y miedo. ¿Qué es eso?, susurró. El padre Frank sintió que el pánico se apoderaba de él. Esto era una profanación. En el nombre de Jesús, cállate, gritó, no a la voz, sino a sí mismo. Continuó con la oración, hablando rápido, casi gritando las palabras.
Cenizas a las cenizas, polvo al polvo. Polvo al polvo. La voz gritó desde la tumba, tan fuerte que hizo vibrar el suelo. No era un susurro. Era un rugido gutural, roto, lleno de tierra y rabia. La joven doliente gritó y se desmayó. El director de la funeraria dejó caer su teléfono. El padre Frank, temblando de furia y miedo, agarró su hisopo de agua bendita. Exorcizo te, immundissime spiritus. Spiritus, se burló la voz desde el agujero, imitando su cadencia. Frank roció el agua bendita en la fosa. Cuando las gotas golpearon la oscuridad, no hubo silencio. Hubo un sonido de risa. Una risa húmeda, burbujeante, que parecía venir de múltiples gargantas. El ataúd de Elizabeth, que aún colgaba de las correas, comenzó a temblar violentamente. «Váyenlo. Sellen la tumba», gritó Frank. Los empleados de la funeraria, aterrorizados, soltaron las correas. El ataúd cayó con un golpe sordo al fondo de la fosa. Pero la voz no se detuvo. Ahora que el ataúd estaba abajo, la voz cambió. Dejó de repetir al sacerdote y comenzó a hablar por sí misma. «Tarde. Ya es nuestra. Una más. Una más para la colección». Frank observó horrorizado cómo la pila de tierra excavada al lado de la tumba comenzaba a moverse. No era un deslizamiento de tierra. Se estaba arrastrando. La tierra húmeda se movía por sí sola, como un enjambre de insectos, cayendo dentro de la fosa, cubriendo el ataúd. «Bienvenida». Elizabeth, gorgoteó la voz, mientras la tierra la enterraba. En menos de un minuto, la fosa se llenó sola. La tierra se movió con una eficiencia horrible, cubriendo el ataúd y luego nivelándose, como si nunca hubiera habido un agujero. El silencio que cayó fue absoluto. Los campos de maíz susurraban. La joven seguía desmayada. El padre Frank se quedó mirando la tierra fresca. El funeral había terminado. La entidad bajo el cementerio de St. Augustine había oficiado el entierro. Frank renunció a esa parroquia. Se mudó a un monasterio en el desierto, donde el único sonido es el viento. Pero nunca ofició otro funeral al aire libre. Porque teme que si vuelve a hablar sobre una tumba abierta, algo debajo de él, algo antiguo, hambriento y hecho de tierra, decida unirse a la oración y darle la bienvenida al recién llegado. Hay ecos que no queremos oír. Ecos que vienen de un lugar que no conoce la piedad. ¿Pudiste oír la voz bajo la tierra? Si la narración de esta noche te ha dejado sin palabras, deja tu «me gusta» como señal de que sobreviviste. Y suscríbete. Porque el mundo está lleno de cementerios, y cada tumba tiene una historia que espera ser contada. Buenas noches, y ten cuidado por donde caminas.